Amado Dios, misericordioso y clemente, tú eres, Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Te alabaré, oh Jehová, porque grande y maravillosa son tus obras. Te alabaremos y te adoraremos, porque tu amor es inmenso. Con cuerdas de amor nos atrajiste, con cuerdas de amor nos llamaste, extendiste tu brazo, Señor. Tú eres bueno, tú eres digno, tú eres, Señor, el alfarero. Nosotros solamente somos barro en tus manos. Te amamos y te adoramos, Señor. Alabado seas, oh Dios. Bien, amigos, estimados amigos y estimadas amigas, antes de hablar de este tema, heridos por nuestras palabras, quisiera empezar pidiéndoles perdón a todos aquellos amigos y amigas que hemos tenido una amistad estrecha y les pido perdón si en algún momento les ofendí con palabra, con alguna frase que yo les dije sin pensar dos veces tal vez en el momento, y si han sentido heridos, ofendidos, perdónenme. Sucede que hace poco que el Señor ha estado tratando conmigo, y precisamente el día 17 de octubre de este año 2020 fue cuando más he sentido el proceso de Dios. Y desde esa fecha para acá, pues, el Señor ha estado aún más fuerte el proceso para conmigo. Y he sentido de parte de Dios hablarles sobre este tema de nuestras palabras, que muchas veces herimos sin darnos cuenta, sin medir las consecuencias. Bien, veamos en la Biblia, en el libro de Santiago, el capítulo 3, el versos 8, dice: Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De manera, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Lo que nos está diciendo es que nuestra lengua está llena de veneno mortal. Y con esa misma lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella misma maldecimos a los hombres. Lo que está diciendo Dios en estos momentos es que no debemos ser así. El escritor Santiago aquí nos dice: hermanos míos, esto no debe ser así. Tenemos que someternos a Dios. Tenemos que llevarnos en oración a Dios, que cambie nuestra lengua, que cambie nuestras palabras,
que cambie nuestra forma de hablar, de expresarnos. Amén. A veces herimos cuando hablamos a las personas sin darnos cuenta. Hablamos sin pensar y estamos hiriendo, estamos lastimando. Me ha pasado muchas veces que hago un ejemplo y sin darme cuenta tomo un ejemplo de la persona a la cual le estoy hablando, le estoy aconsejando, y luego que le estoy hablando, él me corta y me dice: ¿por qué me juzgas? Y yo recién reacciono y digo: de verdad, le di el ejemplo de él, pues hubiera dado otro ejemplo de otra persona. Pero bueno, así somos a veces, no pensamos. Y pues decimos lo primero que nos viene a la mente, pero debemos de pensar 2 veces antes de hablar, antes de aconsejar, etc. Bien, veamos en Proverbios el capítulo 10, verso 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Hay muchas personas que hablan y hablan y hablan, y está bien, hablan y hacen bromas, socializan, pero hay que medirnos porque a veces hablamos de más. Amén. Entonces dice: mas el que refrena sus labios es prudente. Normalmente yo no soy de hablar mucho, y a veces piensan que yo no hablo. O sea, yo sí hablo, y así como me están escuchando ahorita, estoy hablando, ¿no? Pero yo lo que hago es primero escuchar a las personas, y después de haberlo escuchado y estudiado un poco, pues hablo. Y hablo pensando para no dañarlo. Entonces, esto es lo que dice Proverbios: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Si buscamos otra versión de la Biblia, en el libro de Proverbios capítulo 10, verso 19, por ejemplo, veamos en la versión Dios habla hoy, dice así: el que mucho habla, mucho yerra, callar a tiempo es de sabios. Y la nueva versión internacional dice: el que mucho habla, mucho yerra, el que es sabio refrena su lengua. Y si vamos a la Septuaginta, el mismo verso dice de la siguiente manera: de entre parla no escaparás a culpa, y perdonando labios juicioso serás. Ojo, bien. Pasamos al libro de Proverbios 18, 21. Proverbios 18, 21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. O sea, lo que tú dices, lo que confiesas, eso se hará. O sea, todo lo que hablas positivamente, pues eso se va a cumplir. Si tú dices:
si hablas con duda. Por ejemplo, vamos a dar ejemplo. Alguien te pregunta, ¿te vas a casar? Y tú le respondes, no sé, Dios sabrá. Si es la voluntad de Dios me caso, si no, no. Esa respuesta es obvio, porque Dios sabe, Dios conoce. Pero lo que tú tienes que hacer es también confesar, tener fe. ¿Y qué es la fe? Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si tú dices, yo me casaré cuando Dios lo permite, estás de primera instancia, estás confesando que te vas a casar. Amén. Yo creo que para un buen entendedor, pocas palabras. Dios es bueno. Si tú le honras, Él te va a honrar también. Dios no paga a nadie por mal. Dios paga bien y te bendice si le honras. Si haces lo que a Dios le agrada. Honra a Dios en lo secreto y Él te honrará en público. Amén. Bien, seguimos con el otro verso que está en Salmos 45:1. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente, muy ligero. Y en la Reina Valera de 1602 dice así: rebosa mi corazón palabra buena, refiero yo al Rey mis obras. Mi lengua es pluma de escribiente, muy ligero. Y Dios habla hoy. Lo traduce de la siguiente manera: palabras hermosas bullen en mi mente, mi lengua es como la pluma de un buen escritor. Voy a recitar mi poesía ante el Rey. Amén. ¿Cuándo va a rebosar de tu corazón palabra buena? Cuando usted tenga una comunión con Dios, cuando usted tenga una vida continua en oración, en consagración, cuando usted se encuentra conectado con el Dios del cielo, cuando tus labios solo deseen alabar, exaltar, engrandecer a Dios, entonces ya no vas a tener palabras hirientes, ya no vas a poder hacer daño con las palabras, porque dice en el libro de Mateo, capítulo 22, el verso 37, es una respuesta que da el Señor. Si leemos desde el 36, dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Si amas a tu prójimo, pues obviamente es porque te amas tú mismo. Pero si no te amas a ti, ¿cómo vas a amar a tu prójimo, a la persona más cercana que tienes? Bueno,
este tiempo, tómate para reflexionar, tómate para hablar con Dios, para meditar. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Por qué soy así? ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Qué sucede? La sangre de Cristo tiene poder. Y antes de terminar, quiero dejarles el verso 2. Salmos 45, verso 2 dice: Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. ¿De quién está hablando este salmo? Pues obviamente es de Jesucristo. Dice que eres el más hermoso de los hijos de los hombres. O sea, el Señor tenía algo que lo identificaba y era hermoso. Y la gracia del Señor, la gracia de Dios estaba sobre sus labios, sobre Él, sobre Cristo. Cuando Él hablaba, daba ganas de escucharlo. Por tanto, Dios lo bendijo. Este mismo verso, en la versión internacional, la nueva versión internacional dice: Tú eres el más apuesto de los hombres, tus labios son fuertes de elocuencia, ya que Dios te ha bendecido para siempre. Bien, hermanos y amigos, que Dios les bendiga.